Vamos a dialogar precisamente con un funcionario de salud del Ministerio de Salud en la provincia de Entre Ríos. Saludamos a Diego Garcilaso, director de Epidemiología. Garcilaso, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Sonia? Bien, bueno, ¿qué pasa acá en la provincia de Entre Ríos con el sarampión? ¿Qué novedades hay? Bueno, todavía no tenemos ningún caso ni sospechoso ni confirmado tampoco. Hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad que ya fue, digamos, hace muchos años que no se detecta, que no se confirma en nuestra provincia. Los casos que se han detectado en el país son casos que están relacionados con personas que han viajado o personas que no han viajado, pero que han estado en contacto con viajeros que han venido con la enfermedad. ¿Qué pasa? Todavía nuestro país, ¿Qué pasa? todavía nuestro, Ujú. Perdón, ¿qué pasa entonces con las personas por allí que en la provincia de Entre Ríos han viajado al exterior? ¿Qué tipo de prevención o información deben compartir precisamente para que el círculo que los rodea puedan prevenirse, ¿no? Bueno, primero lo más importante es la vacunación. Hay una vacunación que previene esta enfermedad, una vacuna que se aplica generalmente a los niños más chicos, pero también se puede aplicar a los adultos, y es una de las vacunas de las digamos, medidas de prevención que se indica a la gente que va a viajar al exterior, sobre todo a los lugares donde esta enfermedad continúa siendo endémica, digamos que se siguen produciendo casos. Y lo más importante también es lo que tiene que ver con la consulta cuando las personas vuelven y tienen una enfermedad que nosotros llamamos exantemática. Son esas enfermedades que salen manchas en la piel, que se acompañan de fiebre y pueden llegar a tener otros síntomas más, pero lo más importante es una erupción, generalmente en todo el cuerpo, que se da acompañada de fiebre. Si se ve alguno de estos síntomas, más que nada en personas que no han estado bien vacunadas, hay que sospechar siempre esta enfermedad, se hacen los estudios, digamos, pertinentes para confirmarla. Y después, bueno, se hacen algunas actividades epidemiológicas relacionadas al bloqueo de esos casos. Pero básicamente lo que hay que tener en cuenta y lo más importante es que existe una vacuna que dentro de un mes aproximadamente se va a empezar una campaña, sobre todo en la población pediátrica, para reforzar la vacunación de triple viral, básicamente, que uno de los componentes es la vacuna contra el sarampión. Bien. Así que esto va a empezar probablemente una campaña de refuerzo, sería principalmente para la población pediátrica de vacunación antisarampión. Bien, entonces, reforzar la vacunación entre los más chicos y las personas adultas que viajen al exterior tienen la posibilidad de vacunarse precisamente para prevenir. Así sería. Exactamente, las personas adultas que no tengan las vacunas bien aplicadas o incluso que no sepan si se va a aplicar, porque muchas veces la gente, sobre todo la más grande, no tienen su carnet de vacuna y tampoco saben si se ha aplicado o no la vacuna. La recomendación es aplicarse estas vacunas. Generalmente, bueno, lo ideal sería 15 días antes de viajar, que es el tiempo aproximado que se requiere para que esta vacuna haga efecto, pero la principal recomendación está relacionada a eso, a la vacunación, que es lo más importante, y después, obviamente, a la vuelta del viaje o si han estado en contacto con alguien que sabe que tiene sarampión, consultar rápidamente para poder descartar la enfermedad. Lo último que le pregunto respecto del sarampión, ¿hay lugares en el exterior que podrían ser más peligrosos que otros, digamos, de acuerdo al destino de quien viaja? Bueno, hay que tener en cuenta que pre-pandemia, Europa tuvo un brote muy importante de casos de sarampión, incluso hasta hubo niños fallecidos por sarampión. En Estados Unidos también, Brasil, que es un lugar muy frecuentado por los entrerrianos, también es un lugar donde hay circulación de sarampión. Por lo tanto, generalmente estos destinos, que son los más viajan los entrerrianos, son lugares donde existe la circulación de sarampión y es importante y recomendable también la vacunación. Perfecto. Garcilaso, lo saco del tema sarampión, vamos al tema COVID, no le puedo dejar de consultar. En Santa Fe tenemos la información de que, por lo menos en la última semana, creció un 11% los casos de COVID. ¿Qué está pasando en Entre Ríos? ¿Cómo es el panorama aquí? Sí, nosotros hace ya 10 semanas que venimos con un ascenso de 10 semanas consecutivas que vienen aumentando los casos. Hoy, como ya no se notifican todos los casos confirmados, no podemos hacer un seguimiento de la totalidad de los casos,
pero lo que vamos haciendo ahora es un seguimiento principalmente de lo que es terapia, lo que son los pacientes fallecidos y también las personas mayores de 50 años que sí o sí se tienen que hisopar para poder llegar al diagnóstico. Entonces, sí, haciendo un seguimiento de la tendencia de las personas mayores de 50 años hasta la última semana que cerró este domingo, nosotros venimos observando un aumento desde hace ya 10 semanas consecutivas en el número de casos. Sin embargo, y también vemos ese aumento en las terapias, pero no llega a ser un número tan alto como el que nosotros observábamos, por ejemplo, el año pasado, en el momento donde todavía no había un gran porcentaje de gente vacunada. ¿Qué Hoy pasa? lo que estamos... Sí, los casos graves, digamos, porque bueno, usted dice que hace 10 semanas que esto viene en aumento, la cantidad de casos. ¿Y hay casos graves? ¿Hay casos de internados en terapia? Sí, nosotros en la última semana detectamos aproximadamente, o sea, se notificaron 16 ingresos a terapia en la última semana y también se confirmaron 3 fallecimientos en la última semana. O sea que sigue habiendo casos graves y también sigue habiendo pacientes fallecidos. Nosotros tuvimos un periodo hace un mes más o menos de varias semanas sin tener fallecidos y muy pocos ingresos a terapia. Teníamos 2 o 3 ingresos por semana. Y hoy ya estamos alrededor de los 16 ingresos por semana. Pero si esto lo comparamos con el año pasado, teníamos alrededor de 20, 30 ingresos por día Claro. a las terapias. La O sea, pregunta es si esas personas fallecidas o los casos más graves tienen que ver con personas sin vacuna o con no el esquema completo de vacunación. Sí, eso hay que entender algo primero. Si bien hoy las personas que han fallecido, la mitad están vacunados y la otra mitad no han tenido vacunas, hay que tener en cuenta que tenemos más del 80% de la población vacunada. Por lo tanto, el riesgo entre vacunado y no vacunado es muy distinto. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, si tenemos 10 personas fallecidas, 5 están vacunadas, pero de una población de casi 1.200.000 habitantes, y tenemos 5 también fallecidos, pero de una población mucho más reducida, podrá ser 100.000, 200.000 personas que no son vacunadas. O sea, si bien tenemos mitad y mitad de la población de la cual provienen la mayoría de los casos, que es de los pacientes vacunados, el número es muy bajo. Sí, eso es entendible, Garcilaso. Simplemente la pregunta es, concretamente para que quede claro y también nos ayude a reflexionar, la persona fallecida y las personas, digamos, que estuvieron en etapa de gravedad, en terapia, ¿son personas que no tienen vacuna o que tienen un esquema incompleto? A eso me refería. Sí, algunos están vacunados con el esquema completo, son muy pocos, pero la gran mayoría o no tienen vacunas o tienen esquemas de vacuna incompleto. Y otra característica que es muy importante, prácticamente la totalidad de los casos graves y los que han fallecido son personas de mayores de 60 años. O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta, que la edad sigue siendo uno de los criterios también de riesgo más importantes. No solo, obviamente, que la vacunación disminuye prácticamente 10 veces el riesgo de fallecer o tener casos graves, pero también incluso personas que están vacunadas con esquemas completos pueden llegar a tener alguna complicación por el COVID. Por eso es muy importante no solo la vacunación, sino también evitar los contagios. Bueno, es muy importante y nos deja bastante preocupados esto último que usted señala, ¿no? Personas que tenían la vacunación, pero por ser mayores de edad, no evitaron seguramente la posibilidad de contagio y llegaron a extremos graves y en algún caso de fallecimiento. Bueno, Diego Garcilaso, director de... Sí. Pero tener en cuenta de que no es, o sea, hay mucha diferencia en riesgo entre la persona vacunada y no vacunada. Sí. Queda claro, queda totalmente claro. Diego Garcilaso, director de epidemiología, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos. Hasta luego.